Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Nayarit, del cuarto semestre de la licenciatura en Contaduría. Mi nombre es Rubén Mesa Manso y en esta ocasión les hablaremos de la obra El llamo en llamas del reconocido autor mexicano Juan Rulfo, el cual ha dejado una profunda huella en la literatura mexicana moderna. Rulfo es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX en México, dado que su estilo es único y su temática profunda han logrado influenciar a numerosos escritores contemporáneos. En este sentido, he de ser sincero y de decir que yo no me había permitido leer y conocer la obra de Juan Rulfo, dado que consideraba que por el simple hecho de sus pastas iba a ser un tanto complicado el poder entender la temática y los matices que abordaba su literatura. Situación que en el transcurso de esta asignatura no me ha parecido de esa manera, dado que Juan Rulfo trata de retratar la percepción de México a través de sus vivencias, de sus historias que ha acontecido a lo largo de su vida y definitivamente de una persona que vivió en esa época y que aprendió de ella. Una época en la cual definitivamente no fue fácil el acostumbrarse a las carencias que se presentaron y a las situaciones de la revolución la revolución de la independencia que se vivieron en esa misma época. En este sentido, he de decir que en cuanto a la influencia de Rulfo en la literatura mexicana moderna, es evidente que su obra ha marcado un antes y un después de manera en que se abordan las temáticas del campo, de la pobreza, de la violencia, de la sociedad. Sus relatos cortos son llenos de realismo y de crudeza, y que han servido de inspiración tanto para escritores como para aquellas personas que viven a través de esas líneas de texto y que tratan de retratar una vida del campo y de la sociedad de México de esa época, y que, por qué no decirlo, que actualmente también se ha llegado a lograr identificar ciertos aspectos de la vida en la situación moderna. Es entonces que el decir de aspectos como la injusticia, la pobreza y de aquellas situaciones como la desesperanza, la lucha y la supervivencia son elementos que resuenan a lo largo de la literatura mexicana. En este sentido, se logra capturar la esencia de la vida en el campo de una manera cruda y sin adornos, de la cual una fuente de inspiración se comulga en este sentido para los que empiezan a escribir y para aquellos que ya están consolidados dentro de la literatura en el mundo artístico. Es entonces que, al comparar el título del Llano en Llamas con otras obras similares en temática y en estilo, es posible apreciar la influencia que ha tenido la obra de Rulfo en el contexto de la literatura mexicana. Solo por mencionar obras como la de Los de Abajo de Mariano Azuela, se logran identificar elementos temáticos y estilísticos similares, en lo que demuestra que se ha visto influenciada por la obra de Rulfo dentro del panorama literario mexicano. Por tanto, la exploración de la cultura y las costumbres llaneras en los relatos de Juan Rulfo, por llamarlo de esta manera, son un elemento fundamental de su obra. Sus personajes y sus historias marcan una pobreza bastante cruda, la violencia y la desesperanza, que también luchan por la resistencia y por la supervivencia dentro del campo mexicano. Es entonces importante mencionar que los cuentos de Juan Rulfo ofrecen una mirada profunda y realista a la vida de México en el aspecto rural, donde sus tradiciones y conflictos marcan las realidades no solo de México, sino de varias partes del mundo.
Les agradezco por haber estado en esta actividad con nosotros y esperamos sus opiniones al respecto. Gracias.